Hola, buen día, bienvenidos a este segundo encuentro de empresarios del norte argentino organizado por ACDE Tucumán. Mi nombre es José Názaro, soy periodista, trabajo en la Gaceta de Tucumán y hoy los voy a acompañar a lo largo de estas horas que tenemos por delante para pensar, para pensarnos, para pensar Argentina. Estamos llegando a un fin de año en el que quizás todos estamos contando las horas para sentir que damos vuelta a la página. Pero quizás es un buen momento, justamente, esta altura del año, para interpelarnos, para repensarnos y para construir o intentar construir ideas que ayuden a que Argentina, de una buena vez por todas, empiece a cambiar, empiece a salir adelante. Les decía que este encuentro es organizado por ACDE Tucumán. Posiblemente muchos de ustedes sepan qué es ACDE, otros no. Vamos a estar hablando de ACDE a lo largo del todo el día, pero rápidamente les contamos que ACDE es una institución que agrupa a personas vinculadas con empresas. Y decir personas no es menor, porque acá no están, dentro de ACDE no hay empresas, hay individuos, hay profesionales, hay emprendedores, hay empresarios que se sienten identificados con determinados valores y buscan llevar esos valores al mundo empresario y lograr que la búsqueda por la rentabilidad también conviva con otras ideas, con otras formas de pensar los negocios que son sumamente válidas y que están muy buenas difundirlas. ACDE viene realizando actividades a lo largo de todo el año. Este lugar específicamente fue sede de actividades grandes de ACDE este año y las vamos a ir repasando en unos minutos más. Pero si les parece, vamos arrancando. Primero agradeciendo a todos los sponsors que nos están acompañando y que ustedes los están viendo acá en el escenario, los van a ver durante todo el día. Realmente sin ellos sería imposible poder llevar adelante este evento. Y creemos que la mejor manera desde ACDE de empezar este encuentro es con una oración y una oración interreligiosa donde toda Argentina se sienta representada, todos los credos o la mayor parte de los credos se sientan representados. Por eso mismo invitamos al sacerdote Marcelo Barrionuevo, quien es el párroco de Cristo Rey y es el asesor espiritual de ACDE Tucumán, al seminarista de la Keilat Tucumán, Yossi Cipriurca, espero haberlo pronunciado bien, lo practicamos, pero es un apellido difícil, y al representante de la Asociación Cultural y de Culto Panislámica, Benjamid Mohamed, quienes nos van a acompañar en esta oración. Muy buenos días para todos. Primero, gracias por el lugar, gracias por el espacio. Primero y antes de hacer esta bendición interreligiosa por parte de cada uno de nosotros, yo quería decirle un par de palabras que me parece interesante en este espacio, en este momento que estamos. Y quiero contarle que desde la tradición judía, lo primero que hacemos al levantarnos cada mañana son las bendiciones matinales. Y a veces uno en el trajín, en el apuro, no se toma el tiempo de bendecir y de agradecer. Y la primera bendición que uno hace cuando se levanta, primeramente le agradece a Dios, más allá del nombre que uno le ponga, de haberle regresado el alma al cuerpo. Se dice que durante la noche el alma se desprende del cuerpo, somos un cuerpo solamente inerte, algo físico, el alma va a buscar cierta divinidad a algún lado y a la mañana vuelve y nos inspira esa parte divina que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Y a la mañana cuando nos levantamos empezamos a agradecer por lo más básico. Decimos que le agradecemos, y presten mucha atención a esto, al gallo, al animal, al gallo, por poder distinguir entre la mañana y la noche. Uno dice, ¿qué tendrá que ver esto? Y uno dice que el gallo, un animal tal vez insignificante hoy para casi todos nosotros, salvo los que estén en contacto con el campo, que sabrán que a la mañana el gallo es el despertador. Un animal tan sencillo, tan básico, pero que sin él probablemente no podríamos distinguir el término de la noche y el comienzo del día cuando comenzamos nuestra actividad. La segunda bendición, mucho más básica también, pero no menos importante, le agradecemos a Dios por permitir que nos sentemos en nuestra cama y poder ponernos nuestros zapatos. Agradecemos por poder pisar el piso de manera firme, por poder andar, por poder caminar. Básicamente le agradecemos por un nuevo día de vida. Tan sencillo y tan importante como eso, que sin eso no podríamos estar todos hoy aquí reunidos. Y de alguna manera quiero dar una pequeña bendición para todos nosotros en el idioma original, en el hebreo, la bendición sacerdotal,
escrita en la Torá, en el Antiguo Testamento, como lo conocen muchos, pero que habla del valor y el poder que tiene la bendición en cada uno de nosotros. La bendición, al menos desde la tradición judía, no se ve como algo mágico, sino que se ve como algo que ya está en cada uno de nosotros, y cuando uno la pronuncia, cuando uno escucha la palabra, de alguna manera uno saca ese potencial que ya está en cada uno de ustedes y de nosotros para llevar una vida más coherente, más armoniosa y más ética. Dice la bendición de la siguiente manera: Yevarejeja Adonai bishmereja, Yaer Adonai panav eleja bijuneja, Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Dice que Dios los bendiga y los cuide, que Dios los ilumine, y finalmente dice que Dios los guíe en su camino, que Dios les marque un camino, que Dios se dé vuelta y le muestre su rostro, para que al fin del día podamos ser seres más éticos, más morales, para que podamos ser parte de esta sociedad como individuos, gente que pueda decir: hoy intenté cambiar el mundo. Tikkun Olam. Cambiar el mundo, dice la tradición judía, primero empieza por mi propio mundo. Si yo cambio mi mundo, probablemente el que esté al lado mío quiera intentar hacer lo mismo. Y si voy copiando ese ejemplo, probablemente en algún momento este mundo va a ser un mundo mejor. Que tengan un hermoso día lleno de bendiciones que surjan de ustedes para el que tengan al lado, y que de verdad contagien con actos todo lo bueno que pueden hacer. Amén. Amén. Buenos días a todos. Muchas gracias por hacernos participar de este segundo encuentro de empresarios. Mi nombre es Héctor Benjamín Mohammad, pertenezco a la Asociación Cultural y Culto Panislámica del Culto Islámico, y voy a comenzar con una oración del Sagrado Corán en el idioma original. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata allazina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Amén. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmate de favores, y no el de que quienes merecieron tu ira, ni el de los extraviados. Dios, Señor del universo, tú nos conduces hacia la meta de la salvación. Reconocemos tu omnipotencia, y aún en un mundo caracterizado por el egoísmo, la disputa, la desigualdad, la injusticia y los intereses destinados a oprimir y a atropellar la dignidad humana, nos otorgas una nueva oportunidad para la reconciliación entre los hombres. En tiempos tan complejos como los que vivimos actualmente, se hace obligatoria una reflexión sobre los valores que sustentan nuestras vidas. Si hacemos de la violencia y la venganza el valor principal de nuestra convivencia, no podemos exigir reacciones con comportamientos pacíficos ante cualquier conflicto o situación. Pero si nos convencemos de una vez por todas que solo a través del valor de la paz puede conseguirse un mundo en donde la caridad supere al odio, empezaremos a cambiar nuestras actitudes y comportamientos desde lo cotidiano hasta lo más excepcional de nuestras vidas. Que Dios, enaltecido sea, nos bendiga y beneficie con el entendimiento de sus sabios signos y con el don de la paz. Pedimos a Dios que perdone nuestra falta y regresemos a Él arrepentidos,
Él es el absolvedor y el misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean para todos nosotros acá en este momento y siempre de los días subsiguientes. Muchas gracias. Se pueden sentar. Quisiera compartir, este año he podido estar en 3 encuentros de ACDE, uno en Buenos Aires, acabamos de volver con Federico y su señora del Encuentro Mundial de Empresarios en Roma junto al Papa, y este tercer encuentro. La experiencia que puedo sacar es que indudablemente es un área, el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, que a veces existe una suerte de distorsión sobre la naturaleza del trabajo y su ética. Y he comprendido cómo a veces el mundo empresarial se siente solo, el cristiano, empresario, porque se juzga que el trabajo o el negocio pudiese ser algo malo, cuando verdaderamente constituye la vocación originaria del hombre. Quiero rezar, y ahí sí los invito a que nos pongamos de pie para que hagamos esta oración. Señor Dios, hoy y aquí queremos pedirte por nuestros líderes y muy especialmente por nuestros dirigentes de la empresa, del mundo productivo de nuestro país. Por todos aquellos empresarios, directivos, emprendedores, profesionales de la empresa que día a día influyen e impactan en tantas personas, familias y comunidades de nuestra nación. Ayúdalos, Señor, a encontrar el camino interior para poder conversar contigo en las decisiones profundas de su trabajo. Sabemos, Señor, que crear, liderar, sostener y desarrollar una empresa requiere hoy una gran dedicación y esfuerzo, rectitud de conciencia y espíritu de creación. Y que si además comprendemos y aceptamos la importancia de la responsabilidad de generar empleo y trabajo para el bien común, entonces también te pedimos que les des fortaleza y sabiduría para enfrentar la incertidumbre del momento, con coraje y con el foco puesto en sus empleados, en su comunidad empresarial y en sus familias. Te pedimos, Señor, que frente a las tentaciones de la riqueza desmedida y el poder sin límites, entiendan que deben mirarte siempre a vos y que podrán encontrarte en todas aquellas personas que hoy están afligidas y sufren por la falta de oportunidades, esperanza y desarrollo. Te pedimos, Señor, que ellos y tú los puedas iluminar, comprendan que el desarrollo de su trabajo y de su empresa sostiene la estabilidad social, económica y emocional de nuestro país. Encontrarte, Señor, en ellos los llevará al amor que conduce a la unidad, a esa unidad interior que permite lograr paz en la comunidad y entre los hermanos. Guíalos, Señor, para que puedan desarrollar con libertad, con capacidad emprendedora y resolutiva, los principales desafíos que la sociedad hoy les pide. Finalmente, Señor, te pedimos que invoques tu espíritu para que estos dirigentes de empresa, hoy aquí reunidos, decidan su tan importante compromiso de ser ejemplo, testimonio en el cambio cultural que nuestra patria necesita. Amén. Bueno, muy bien, les agradecemos muchísimo por estas reflexiones, por estas oraciones, que son quizás el mejor modo de arrancar esta jornada. Y tenemos una jornada larga, con mucho contenido por delante, que se va a ir desarrollando desde ahora hasta prácticamente las 5, 6 de la tarde. Pero enseguida nos vamos a meter con eso. Antes que nada les contamos, a lo largo de toda esta jornada, vamos a ir desarrollando una encuesta y es muy interesante que ustedes participen. En distintos momentos va a ir apareciendo un código QR en la pantalla para que ustedes lo escaneen con el teléfono y puedan responder las consultas breves que tiene esa encuesta. Al final del encuentro vamos a ver los resultados y posiblemente esos resultados nos ayuden a entender de qué manera estamos viendo a Argentina en este momento los que estamos en este salón. Y hablando de salón, realmente es impresionante verlo colmado y para poder llegar a esto, la verdad que hubo muchísimas horas de trabajo.
mucho esfuerzo. Todo ACDE Tucumán estuvo trabajando detrás de esto, pero especialmente una comisión que se puso al hombro la tarea de llevar adelante este encuentro en todos sus detalles. Y si hay una persona que fue el motor, el que impulsó el desarrollo de este encuentro y muchas de las actividades de ACDE, es Guillermo Conti, quien está sentado acá en la primera fila y a quien vamos a invitar a pasar al escenario para que nos hable un poco más sobre lo que se viene por delante y nos dé algunos detalles más. Gracias, Guillermo. Él es CEO y fundador de Conti SRL y es presidente de Sigma S.A. y justamente es miembro de la comisión directiva de ACDE Tucumán y organizador de este encuentro. Hola, buenos días. Bueno, impacta, ¿no?, desde acá ver el salón lleno. Nos habíamos propuesto un objetivo de 300 participantes. Cuando vine para acá eran 318, seguramente ya sean algunos más, y la realidad es que este es un indicador empírico de haber alcanzado el objetivo y sobre todo lo que más valoro del compromiso de todos ustedes de participar de este evento. Arranquemos, ya arrancamos y arrancamos con fuerza. Fundamentar un poco esto. En ACDE somos muchos los que trabajamos, no es tan así como dijo José. La verdad que hubo un equipo súper comprometido y por alguna razón que todavía no sé, me eligieron a mí para que cuente el qué, el por qué y el cómo del evento, ¿no? Y empezar con arrancamos, cuando tuvimos que empezar a pensar este evento y cuando tuvimos que definir un abordaje desde qué perspectiva queríamos comunicar lo que queremos comunicar desde nuestra institución, en una lluvia de ideas que fue muy corta y rápidamente, y como cuando sucede con una buena lluvia de ideas, apareció la palabra acción. Y no sabemos bien quién la dijo o por qué, pero todos suscribimos inmediatamente. Y en esa lluvia de ideas nos certifica que estábamos todos como muy alineados en lo que queríamos. Y Federico, que fue el que escribió el prólogo de este evento, eligió la palabra arranquemos y a todos nos pareció súper adecuada. Así que estamos acá para arrancar. Aclaro que todo lo que digo o intento decir lo digo desde ACDE, no desde Guillermo Conti. No soy yo el que estoy tratando de expresar el sentir y el querer de todo un equipo de personas que armamos este evento. Me impresionaba cuando escuchaba recién esta bendición, este diálogo interreligioso, lo iguales que somos. Yo vengo con esta presentación desde antes. Estamos todos, me meto un poquito en el qué, ¿no? Estamos todos aquí, somos todos muy parecidos, todos pensamos más o menos lo mismo, todos imaginamos una Argentina con las mismas condiciones, una Argentina con justicia, una Argentina con seguridad, con salud, con un ingreso digno a nuestro esfuerzo. Todos queremos una misma perspectiva. Todos los que estamos acá estamos en situación de toma de decisión. Entonces, ¿qué mejor manera de ponernos en acción, de poder bajar esa Argentina que queremos desde el lugar de toma de decisiones? Somos las decisiones que tomamos. Pensamos así un evento, pensamos un evento con una dinámica donde se toquen temas transversales, se toquen desde la perspectiva crítica, pero con ejemplos concretos de cápsulas emprendedoras, con casos de éxitos o camino a hacerlo, donde podamos llevarnos, ojalá, y esa es la propuesta, una o dos ideas, para que mañana jueves, en nuestros lugares, podamos generar cambios, podamos generar transformación en esta situación de toma de decisiones. Es solamente generar propuestas y ser protagonismo de un cambio que tiene que suceder desde todo punto de vista. El por qué tiene que ver con... todos estamos sentados en muchas mesas, ensayando fórmulas, ensayando recetas de cómo mejorar esta Argentina, en la mesa del domingo, en la mesa del bar, en la sala de reuniones de la oficina. Todo el tiempo estamos ensayando propuestas para transformar nuestro país, porque lo necesita de todas maneras. Muy pocas ven la luz. La invitación y lo que queremos provocar es salir de ese status quo, es salir de esa conversación catártica tan necesaria, pero movernos a hacer algo puntual, algo real, transformar nuestro espacio de influencia. Esto que decían recién, transformo mi metro cuadrado y empiezo a cambiar. No va a parecer
un mecenas que nos tome la mano y nos lleve del estado actual a un estado futuro maravilloso. No creo en eso. Pensaba cuando venía para acá, escuchaba Radio Mitre, a Feynman, y hablaban sobre uno de los candidatos a presidente, el más disruptivo si se quiere, todos sabemos de quién hablamos. Y la verdad que sus recetas son explosivas, tan explosivas como difíciles de aplicar. Pero ya él habla de 35 o 40 años para transformar este país. Este candidato disruptivo, no creo en esa persona, pero creo firmemente en este texto de Galeano, que pequeñas personas desde pequeños lugares, con pequeños cambios, transforman el mundo. Creo que nosotros somos esas pequeñas personas en esos pequeños lugares y tenemos nuestro compromiso de transformar el mundo, simplemente comprometiéndonos, siendo protagonistas de ese cambio. Con respecto a la dinámica de este encuentro, que es un poquito contarles cuáles van a ser las reglas de juego, tenemos 4 paneles. En minutos más, después que yo termine, empezamos con transparencia. Tenemos 4 paneles, cada panel con una cápsula que nos da un ejemplo de acción concreta para demostrarnos cómo podemos bajar a resultado lo que estamos pensando. Tenemos un espacio de networking en los coffee break y en el almuerzo, pensado para que conversemos, intercambiemos, nos nutramos de forma cruzada uno con otros. Todos los paneles van a tener un espacio de preguntas, van a haber exposiciones, algunos paneles van a ser con exposiciones, otros van a ser consultivos, con entrevistas. Todos los paneles van a dar un espacio a preguntas, las preguntas se van a hacer por WhatsApp. Va a haber un QR acá para leer el número de WhatsApp donde están las preguntas y los moderadores van a llevar las preguntas al panel durante el tiempo que cada panel disponga para responder preguntas. Es un poquito la regla de juego de este evento. Y al final vamos a generar conclusiones, como un pequeño espacio de conclusiones de qué es lo que sucedió y qué es lo que este encuentro espera en función de la encuesta que comentó José que estábamos por hacer. La invitación hoy es a que arranquemos, a que realmente entendamos que tenemos que ponernos en movimientos y comprometernos cada uno desde nuestro lugar. Eso es lo que queremos lograr desde ACDE y ojalá con todo lo que diseñamos y con todos ustedes acá trabajando y pensando, logremos el objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y ahora sí, ya nos metemos de cabeza, de lleno, en la agenda que recién describía Guillermo para la jornada de hoy. ACDE considera que el tema de la transparencia es un tema fundamental. De hecho, una de las grandes deudas que tiene el poder político frente a la sociedad tucumana es el de garantizar el acceso a la información pública. La información pública es nada menos que un requisito fundamental para lograr más transparencia en los actos de gobierno y para mejorar la calidad de la democracia. Por eso nos parece fundamental abrir este encuentro con un panel justamente dedicado a pensar y a debatir sobre transparencia. Le damos la bienvenida a Federico Van Mameren. Él es el jefe de redacción de La Gaceta desde hace una década y es columnista del diario desde hace 20 años. Además, es ex profesor de la Cátedra de Redacción Periodística de la carrera de Periodismo. Federico, por favor, pasa al escenario. Federico nos va a ir presentando a los distintos integrantes de su panel que durante unos minutos nos van a hacer pensar justamente sobre la transparencia. Muchas gracias, Federico. Perdón, el micrófono para Federico. También va a estar con Federico y los vamos invitando a subir al escenario a Ezequiel Nino, a Agustín Acuña, a Mónica Delgado. Así que ya van subiendo al escenario y los dejo yo con Federico. Muchas gracias. Déjame que salude, que sea educado. Buenos días, muchas gracias. Bueno, de alguna manera ya José ha dado la introducción a esto, nos han planteado el desafío de que arranquemos y también ACDE nos ha planteado un desafío muy fuerte a esta mesa.
un desafío tal como encarar la palabra, el valor, trascendencia, transparencia, y posiblemente sea una trascendencia para que nuestra democracia pueda progresar, para que pueda tener un cimiento sólido. Es muy lindo cómo lo ha planteado ACDE, porque ha planteado la transparencia como un cimiento de la democracia, como un valor fundamental para que la democracia se sostenga. ¿Y por qué? Porque lo público, lo que debería ser nuestro, lo que deberíamos ver cuando suena o cuando canta el gallo y nos levantamos y vemos el amanecer, no lo vemos. Lo público suele ser algo que está escondido, que está tapado, que está oculto. Y por eso me parece que en esta mesa, con Nino, con la doctora Delgado, con el doctor Acuña, nos vamos a poder tratar de encontrar qué tenemos que hacer nosotros para entender cómo encarar la transparencia, cómo hacer para ser como ciudadanos, encontrar esos lugares ocultos. Creo que más allá de entender el valor también, encontrar un camino que haga que toda la sociedad pueda tener un acceso libre a eso, y tal vez si pudiera salir del debate encontrar una norma, una ley, un lugar que nos lleve a que esas cosas que no se ven, que no están transparentes, puedan ser de alguna manera o servirnos a todos. No pierdo más tiempo, arrancamos. Va a comenzar el doctor Ezequiel Nino. El doctor Ezequiel Nino es abogado, es máster en Derecho de la Universidad de Nueva York, es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra y Barcelona, es cofundador y presidente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia del Ministerio de la Justicia de la Nación, fue en realidad en 2015 y 2019, y es profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Palermo. Doctor, sus minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí ante esta audiencia, porque por un lado muestra la energía que existe aquí, la cantidad de gente que quiere cambiar las cosas. Uno lee en los diarios y escucha en cualquier medio de comunicación el desánimo que parece abarcar a los argentinos y argentinas. La cantidad de gente, todos los días sale en el diario notas sobre la emigración y la cantidad de gente que se quiere ir del país. Y es cierto, que existe ese sentimiento de frustración medio compartido, pero a la vez me parece que hay una cantidad de personas que quieren hacer una transformación, que quieren cambiar el estado de cosas. Y esto me parece que lo demuestra de manera evidente. Para cambiar el estado de cosas hace falta hacer una democracia participativa. Nosotros tenemos una democracia representativa, que está bien que sea representativa, donde vamos a votar cada 2 años, y eso es parte de la democracia, pero nuestra Constitución contempla un montón de formas de participación ciudadana que no se están cumpliendo. Entre otras, debería haber referéndums, debería haber iniciativas populares en las cuales la ciudadanía plantee y presente propuestas y deban ser tratadas en el Congreso, y una rendición de cuentas que existe muy, muy ligeramente. Pero sobre todo, y este va a ser el motivo de mi exposición, esa rendición de cuentas depende de la ciudadanía, depende de la actitud que tomemos como ciudadanos frente al Estado. Hay una famosa materia, Sociedad y Estado, en la UBA, que cada vez se parece, el estado de cosas a sociedad versus Estado, en el cual nuestros representantes están pensando más en perpetuarse en el poder. Hay cada vez menos personas que van al Estado y vuelven al sector privado. Se ha convertido el Estado en un lugar en el cual la gente quiere tratar de permanecer durante toda su vida de cualquier forma, y entonces por eso están
la mitad de su tiempo lo pasan en pensar en cómo ganar las elecciones, cómo mantenerse ahí. Hay muchas decisiones que se toman que tienen que ver con eso y no están en sus puestos tratando de resolver los problemas de la gente y sobre todo de quienes más lo necesitan. Y entonces, frente a este estado, a esta situación, la ciudadanía debe involucrarse, debe tomar otro rol que el que ha venido tomando durante estos años de democracia. Y para eso, la transparencia y sobre todo el acceso a la información pública, a la cual me voy a referir, es una herramienta con un potencial impresionante, porque convierte a cualquier ciudadano en alguien que en un simple pedido online de información le está exigiendo una rendición de cuentas a un funcionaria público. Entonces, por dar un solo ejemplo del poder del acceso a la información pública, nosotros vimos como en la pandemia surgió hubo varios escándalos vinculados a la violación de la cuarentena por parte de la Casa Rosada, y vimos que uno de los escándalos más importantes tenía que ver con personas que habían entrado a la Quinta de Olivos sin un fin vinculado al gobierno. Eso dio lugar a muchas investigaciones en relación a ese cumplimiento que estaba haciendo el gobierno de la cuarentena que había dictado. Eso fue iniciado por un simple pedido de acceso a información de alguien, en este caso era Poder Ciudadano, que preguntaba quiénes habían entrado a la Quinta de Olivos durante ese periodo. El Estado tiene que responder, tiene la obligación de responder. Mandaron el listado de personas que habían entrado y ahí surgía que habían entrado adiestradores, caninos, peluqueros, etc. Ese ejemplo, digo, con un uso muy limitado de esta herramienta, digo, hay muy poca gente que la utiliza. La asociación en la que trabajo debe ser la organización, o debe ser el actor que más pedidos de acceso a la información realiza, y cuando nos dan el listado o la cantidad de personas que la usan es muy bajo. Pero ese ejemplo muestra ese poder de alguien, un ciudadano de a pie, que quiere saber algo, quiere preguntarle al Estado algo en relación a su actividad, algún tipo de dato, algún tipo de información que el Estado posee. Entonces puede hacer el pedido desde temas muy amplios hasta puede pedir la factura y puede pedir ver la factura de un catering que haya hecho alguna oficina pública. Eso, digo, que parece, como decían antes, es una pequeña acción para un fin más grande, tiene que poder usarse de una manera de generar una democracia realmente participativa. Esto es, no quiere decir que vayamos mañana todos a hacer pedidos de acceso a la información localmente, sino tiene que haber formas de organizarnos para poder pedir al Estado rendición de cuentas, controlarlo y realmente cambiar este paradigma de Estado versus sociedad civil. Tiene que ser, nosotros tenemos que ver a nuestros representantes como los mejores representantes que tenemos y también como nuestros subordinados. En general se lo ve de la otra manera. Nosotros somos los subordinados de quienes están en el poder, cuando nosotros somos los que pagamos esos sueldos, somos quienes los elegimos y somos en definitiva a quienes esas personas se deben. Eso, lo que ese paradigma tiene que cambiar, depende de nosotros, depende de esta gente que quiere cambiar este estado de desesperanza, y hay muchas formas de hacerlo relacionados a la rendición de cuentas. Entonces, yo sé que ustedes están trabajando en Tucumán a favor de
de una ley de acceso a la información pública, que es una de las pocas provincias que no la tienen, y eso es un halo de esperanza, es una señal de que hay mucha gente que ocupa lugares importantes que está queriendo cambiar el paradigma de que el Estado hace lo que quiere, de que el Estado puede usar sus recursos en la forma que quiera, de que no podemos saber nada de lo que ocurre ahí. A la vez, el acceso a la información pública es una herramienta fenomenal de desburocratización del Estado. Yo, por venir utilizando el acceso a la información pública de manera en esta actividad pública que realizo, también me he beneficiado en trámites o en iniciativas fuera de ese rol, para lograr cosas del Estado que de otra manera tardarían meses y meses o incluso nunca contestarían. Entonces, por dar también otro ejemplo, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es muy en la parte de habilitaciones para construcción, es muy burocrático, ineficiente y tarda muchísimo en responder pedidos. Y yo estaba involucrado en una iniciativa inmobiliaria, para construir el departamento en el que iba a vivir. Los arquitectos con quienes trabajaban no podían, habían hecho una petición para un trámite y pasaba el tiempo y el Estado no respondía. Y yo, con esta herramienta tan humilde, dije, bueno, pidámoslo por acceso a la información pública. ¿Cuál es plantear o preguntar cuáles son las consideraciones para ese terreno, para algo que se necesitaba saber para poder iniciar el trámite? Y el Estado tenía 10 días, tuvo 10 días para responder, y a los 10 días respondió algo que de otra manera hubiera tardado muchísimo más. Entonces, el acceso a la información pública lo podemos aplicar para el día a día, para el sector privado. Es una forma de tener información relevante para su actividad, que de otra manera no tiene. Siempre en el sector privado hay consultas sobre regulaciones, hay consultas sobre lo que se puede o lo que no se puede hacer en determinado lugar, en determinada actividad, así como el ejemplo que yo daba. Y el Estado, al no tener plazos o tener plazos muy laxos, nos puede hacer detener, nos puede frenar en nuestra actividad privada, que es fundamental, como se decía, para el desarrollo. En consecuencia, aplicando las herramientas de la ley, que a ustedes les rige la ley nacional para temas nacionales, del Estado Nacional, y ojalá que pronto rija una norma para el Estado provincial, pero aplicando esa ley, que tiene plazos breves de 10 días, donde te tienen que corresponder un pedido, podemos conocer información muy importante para el trabajo que estamos queriendo llevar adelante y que estamos trabados por esa inacción estatal. Entonces, no se trata solo de mejorar la participación ciudadana, que eso es fundamental, como venía diciendo, y la transparencia y en particular el acceso a la información pública son claves, vitales, sino que también es cómo el acceso a la información pública puede ayudar a desarrollar mejor la actividad cotidiana, la actividad privada de las empresas que necesitan crecer para generar actividad, empleo, riqueza y todo lo que sabemos que ustedes generan. Así que los insto a interesarse por esta herramienta, a saber un poco más, a ver cómo se le pide online de una manera muy fácil. Son 5 minutos, 3 minutos los que uno le pide al Estado de información, y después no saben las cosas que se generan en el Estado cuando reciben
pedido de información por algo que están haciendo. Digo, les genera una mirada que no tienen, ni hablar el periodismo, cómo se puede beneficiar del acceso a la información pública. Algunos pocos lo hacen y otra cantidad todavía no. Así que es una herramienta para explorar, para interiorizarse y para demostrarnos que el ciudadano no es insignificante frente al Estado cuando sabe hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora es el turno del doctor Agustín Acuña. Agustín Acuña tiene una maestría en Dirección y Administración de Empresas y un doctorado en Humanidades. Trabaja como defensor oficial desde 2017. Y vale subrayar esta parte del currículum porque creo que es el único que hizo pública su declaración jurada antes de asumir ante la prensa. Agustín, tu tiempo. Muchas gracias, Federico. Cuando Federico Lanati me invitó, me dijo algo así como, Agustín, te quiero invitar a un foro de empresarios, va a estar muy bueno. Yo le dije, bueno, sí, coordinamos un horario para llamada, pero le advertí, eso sí, Federico, ¿qué voy a hacer yo en un foro de empresarios? O sea, ¿qué va a ser un empleo público más de Tucumán en un foro de empresarios? ¿Qué puedo aportar yo? Después me dijo, no, mira, me explicó con quién integrar el panel, me enganché y bueno, espero aportar un granito de arena a este tema. El tema de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública están sin duda entrelazados. Ezequiel con su asociación hace un muy buen trabajo. Yo me formé, este año tuve la posibilidad de formarme en un curso sobre justicia abierta, que es simplemente el concepto de gobierno abierto, el gobierno que comparte los datos, comparte información que no son del gobierno, sino que es información de todos, aplicado a la justicia. La experiencia fue por un lado muy frustrante y por otro lado muy motivadora. Muy frustrante porque me abrió los ojos de lo que nos falta en términos de años luz en Tucumán, pero muy motivadora porque como me dijo un amigo alguna vez, bueno, pero escúchame, tienen todo para hacer. Lo que yo daría es estar en tu posición porque tienen un montón de hacer, de ser los primeros, de abrir puertas. Cuando estábamos preparando la charla, me dijo, bueno, a ver, separemos, ¿qué vamos a hacer? Yo elegí una tarea que ya les advierto que es un poco ingrata, que es decir, o llamar la atención en este desierto informativo, que es Tucumán, porque no tiene ley de acceso a la información pública, sobre algunos oasis informativos que existen. ¿Qué son los oasis informativos? Me pueden llegar a preguntar. Bueno, desde mi perspectiva, los oasis informativos son determinados recursos que están a disposición de todos, de determinadas ramas del gobierno, que incluso, no sé si sin querer o muy solapadamente, nos abren las puertas a un montón de datos e información. Y bueno, obviamente me estarán diciendo, pueden llegar a pensar que soy ingenuo, que soy muy optimista, no soy ninguna de las dos cosas. Y cuando yo les hablo de oasis informativos, no quiero que les venga a la cabeza los oasis que están en las películas en medio del desierto, con palmeras divinas, con agua cristalina. No, seamos realistas, los oasis de Tucumán tendrán palmeras chamuscadas, el agua vendrá un poquito turbia, pero existe. Entonces yo les propongo hacer un viaje viendo el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. En cuanto al vaso medio lleno, con estos recursos que yo les digo podemos contestar varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos de ley sobre acceso a la información pública hay en Tucumán? 19. Y antes que me digan algo, no todos son de la oposición, hay 3 del oficialismo. ¿Entre qué periodo? Entre el 2003 y el 2022. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, ¿cuántas sentencias dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el año pasado? 1095 sentencias. ¿Cuántas acordadas? Esas cosas que usan para designar gente, declarar inhábil, como hoy que es el Día del Empleado Judicial. Casi 2000, 1936. El Tribunal de Cuentas, otro organismo que se encarga de velar por el correcto uso de los fondos públicos. ¿Cuántos acuerdos hizo? ¿Cuántos actos visó? Casi 5.200 acuerdos, 5.158. El Consejo Asesor de la Magistratura, otro organismo clave en Tucumán, porque es el que preselecciona a los jueces que terminan resolviendo todos los conflictos que tenemos acá, de distinta índole. ¿Cuántas veces se ha juntado el año pasado?
19 veces. ¿Cuántos acuerdos sacó? 94, casi 100. ¿Qué tienen en común todos estos? Que con ayuda de la tecnología, estos datos que yo les estoy diciendo están al alcance de cualquiera de nosotros. O sea, ustedes entran a la página web de cualquiera de estos organismos y van a acceder a los mismos datos que yo. Incluso me van a poder decir, no, Agustín, has contado mal, son tantos. ¿Y esto qué ha sido así siempre? Bueno, cada organismo lo ha hecho desde un punto de vista. Desde el año 2000, el Tribunal de Cuentas tiene cargado todos los acuerdos, de todos los actos que ha ido revisando. El CAM, que funciona desde el año 2009, también tiene cargado todo desde sus inicios. La legislatura, desde el 2003 en adelante, tiene todos los proyectos de ley cargados. Obviamente, habrá algunos proyectos de ley, como el presupuesto, que no está con el detalle todo, pero está. Después tenemos la Corte Suprema de Justicia, desde el año 2011 sube las acordadas, están ahí en la página. Y las sentencias, todas las sentencias del año pasado están en el acceso de todos, salvo los fueros penal y familia. Otra gran fuente de información es el boletín oficial. Desde diciembre de 2004 están subidos todo lo que se le ocurra en el boletín oficial. Si ustedes quieren saber cuántos fondos ha ido para tal municipio, están los decretos. Si ustedes quieren saber qué fundaciones han recibido subsidios, están los decretos. Bueno, ahora pasemos al vaso medio vacío, porque capaz que están diciendo, che, Agustín, me estás pintando los oasis muy hermosos, más que defensor del pobre, parece defensor del gobierno. Bueno, veamos el vaso medio vacío, las palmeras chamuscadas, el agua medio turbia. ¿Cuáles son los obstáculos que por más que tengamos estas herramientas, muchas veces plantean los organismos? La primera es el tema de la legitimación, o como se dice en el barrio, ¿qué saltas vos si no hay charquito? No sé si se recuerdan, en su momento, un legislador quiso saber cuánto costó el edificio de la legislatura, el nuevo edificio de la legislatura. Hizo el pedido y una de las defensas que planteó el Estado en ese caso fue, no, discúlpame, pero usted, ¿por qué puede preguntar esto? Ser ciudadano no lo autoriza a preguntar esto. Como buena noticia, esa defensa se rechazó y hoy es muy difícil que nos rechacen un pedido con ese argumento. Y acá vamos a hacer una pequeña digresión. El otro Federico, el periodista, cuando estábamos planteando esto, no se puede aguantar el periodista, entonces sale la pregunta. Dice, che, disculpa, pero ¿y está bien que cualquiera pueda acceder a cualquier cosa de información pública? Y yo le digo, mira Federico, lo que vos estás planteando es una pregunta para Finlandia. Finlandia tiene un día, que el New York Times lo tituló el Día Nacional de los Celos, que es el día en el que todos sabemos cuánto ganamos en el año. Y Finlandia se pregunta si es conveniente seguir con eso. A ver, pero Finlandia es el país más transparente del mundo, es el país menos corrupto del mundo. El gran escándalo político de Finlandia, que ha sido hace un poco tiempo, ha sido porque la primera ministra, Sanna Marin, que asumió con 34 años, re joven, había usado fondos públicos y le daba el desayuno con los fondos públicos a su familia. O sea, son preguntas a las cuales podemos aspirar a hacernos, pero mucho más adelante. Pero volvamos acá. Vamos al tema del tiempo, que es el otro objetivo o el otro obstáculo. ¿De qué nos sirve saber cuánto costó la legislatura 11 años después? ¿Por qué 11 años? Claro, porque el legislador que hizo ese juicio, Robles, lo inició en el 2011. Estamos en el 2022. En mayo de 2022 se terminó ese juicio, 11 años después. ¿Quieren saciar la curiosidad y saber cuánto ha gastado la legislatura? Según la ley, según los jueces, que insólitamente han rechazado la demanda del legislador, diciendo, no, escúchame, pero esa información ya está, ya la informaron acá, hay unos informes. Gastó casi 125 millones de pesos. ¿Vamos? Recién me lo crucé al Toto Arauz, y esto no estaba planeado, yo ya lo tenía anotado acá de que lo iba a nombrar. Toto en el 2016 hizo un pedido de acceso a la información pública vía amparo para saber qué había sido de unos subsidios, qué destino le habían dado unos subsidios. Estamos en 2022, 6 años después, todavía no tiene sentencia. Está para resolver desde febrero de 2022. Vamos ahora a un par muy duro que es la selectividad y el contexto. Esta información que yo le he dicho, bueno, che, tenés esto, bueno, en realidad es solamente la información que ellos quieren que nosotros sepamos, que nos conceden acceder. Ellos hacen un recorte, no sabemos si es toda. Y por otro lado, tenemos el contexto. Muchas organizaciones, muchas ramas del gobierno les encantan los números. Es
Es decir, por ejemplo, y recién daba el ejemplo en la mesa, nos dicen, por ejemplo, el Poder Judicial, el año pasado hemos sacado X cantidad de sentencias. Otra rama del gobierno, el año pasado hemos hecho X cantidad de escuelas. Esos son números sin contexto, son datos sin contexto. Por ejemplo, todos acá conocen cómo se llaman las facturas, ¿verdad? Sacramento, bola de fraile, suspiro de monja, vigilante y cañoncito. Si yo les doy eso, no tiene contexto. Ahora yo les voy a dar el contexto y ustedes van a entender por qué así se llaman las facturas. Cuando vinieron los inmigrantes de Argentina, los panaderos eran anarquistas. Entonces les pusieron a las facturas los nombres de sus principales enemigos, que eran las instituciones tradicionales de la sociedad, que para ellos era opresora. Entonces tenés cañoncito el ejército, vigilante la policía y sacramentos, bola de fraile y suspiro de monja, la iglesia. ¿Estamos? Entonces, esto es lo mismo. Nos tiran datos sin contexto. ¿De qué me sirve saber cuántas sentencias sacó la Corte si yo no sé cuántas sentencias debería haber sacado? Si vos tenés pendiente, es lo mismo que en una fábrica. Viene el gerente y le dice, sí, estamos muy bien, hemos hecho 100 sillas. Bueno, pará, ¿y cuántos pedidos te han hecho? Ah, me han pedido 200. Bueno, estamos 50% abajo. No tenemos el objetivo. Acá, Guillermo decía, el objetivo nuestro era 300. Hemos hecho 318. Si yo les decía 318, si yo les tiro un número y no les doy referencia, se causa el efecto ancla y ustedes me creen que es buenísimo, pero no tienen referencia. Entonces, eso pasa muchas veces con la información pública. Y después tenemos dos obstáculos que pueden parecer pequeños, pero no lo son. Uno es el formato y el otro es la herramienta. El formato, pueden subir mucha información, pero el formato es inadecuado. Realmente el acceso a la información pública implica que no me subas un PDF sin índices, sin nada, porque es muy difícil buscar, tiene que ser un formato abierto. Esto es medio técnico, pero bueno, hacia ahí va el mundo. El CAMP sube todos los acuerdos, pero están en PDF. Vos querés buscar algo específico, tenés que bajarte todos los PDF y leerlo uno por uno. No podés ni buscar en el PDF. También es medio frustrante. Y el otro es la herramienta. Te suben toda la información, pero las herramientas para buscar tienen sus triquiñuelas, sus tips. Es medio dificultoso. Le doy uno, por ejemplo. Si ustedes agarran el boletín oficial y ustedes lo quieren ver el boletín oficial antes de las 10 de la mañana, hoy, el de hoy, no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque lo suben después de las 10. Sí, leo el boletín oficial, aunque no lo crean, todos los días, me entero de cosas. Cerremos con un argumento que ha sido hace poco usado, la sensibilidad. No te puedo dar esos datos porque son sensibles, necesito el consentimiento de la persona que es titular de los datos. Eso le dijeron al doctor Iriarte cuando quiso saber cuántos empleados trabajan en la legislatura, para qué bloque, cuánto ganan. Pero acá, bueno, la Corte dijo eso basándose en una ley que era de protección personal de datos. La opinión política que tiene uno es un dato personal y un dato sensible. Si yo no digo, no autorizo que hagan pública mi opinión política, no la pueden hacer pública. Eso está bien. Ahora, insólitamente ese fallo, creo, acá sí soy un poco optimista, deja abierta una puerta, porque con esa misma ley uno podría ir de vuelta a la Corte y decir, bueno, pará, pero con esa misma ley yo te voy a pedir estos datos que la ley dice que no son sensibles. Por ejemplo, solamente decime el nombre, apellido y el DNI de los que trabajan. Haciendo eso creo que podríamos encontrar otro tipo de resultado. Bueno, en este punto creo que muchos pueden haber, si no estaban convencidos, creo que deben haber quedado convencidos de la necesidad de la existencia de una ley de acceso a la información pública. Justamente Federico de vuelta, que no se ha podido contener, nos preguntaba cuando preparábamos esto, che, pero Agustín, ¿es necesario que haya una ley de acceso a la información pública para que se entregue la información pública? Y el otro Federico, el empresario, decía, che, Agustín, pero puede ser que incluso en otras provincias donde tenemos ley de acceso a la información pública no sean efectivas. Bueno, a ver, sí, estaría buenísimo que exista una ley de acceso a la información pública. Hay muchos obstáculos, obviamente, que tienen que sortear. Tener que conseguir mayoría legislativa, tener que hacer que el Ejecutivo no te la vete, que te la publique, porque no sé si sabían, hay leyes en Tucumán que no están ni vetadas ni publicadas, están en un limbo, básicamente. Después, que te la reglamente. Si no lo tienen ahí Alberto Levos, que pide la reglamentación de la Ley de Protección de Víctimas hace 15 años y no se la reglamentó, es letra muerta. Después que te dé presupuesto y después de que designa a la persona que se encargue de eso. No sé si sabían, pero la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública que mencionaba Ezequiel, que destapó, gracias a ella se destapó el tema este de Olivos, está acéfala.
desde el año pasado, desde enero del año pasado. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Nos deprimimos todos, básicamente? No, yo en este caso siempre digo que nada impide que las prácticas nazcan antes que las leyes. Es decir, nada impide hoy que cualquier persona que esté obligada a dar información pública la entregue. Y ya que estamos hablando de transparencia y ya que Federico lo recordó, a mí nada me impedía que yo comparta la declaración jurada, como nada me impide ahora que le mande por mail todas las declaraciones juradas de los años siguientes. Nada impide que ninguna organización de la sociedad civil que recibe fondos públicos, que vienen por los impuestos que pagamos todos, más ustedes que yo, claramente, que esa entidad de la sociedad civil que tiene fondos públicos rinda cuenta de esos fondos públicos. Che, mirá, yo que pido acceso a la información, yo lo doy, mirá, y recibió este subsidio, lo he hecho, y usó para esto, y gastó en esto. Nada. Ahora sí me pueden tildar de ingenuo si quieren, pero yo considero que, como decía Gandhi, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Antes de la ley, antes de todo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Y ahora es el turno de la doctora Mónica Delgado. Bueno, la doctora Mónica Delgado es esposa, es mamá de 5 hijos, es abuela de 6 nietos, es contadora y tiene un posgrado de formación pedagógica para docentes universitarios. Es miembro del Consejo Pastoral Arquidiocesano y participa de la Mesa de Diálogo. Es profesora asociada de la UNT, fue directora de la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, fue secretaria de Gestión Administrativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, es especialista en control interno, prevención de fraude, es socia de la empresa Cambio y Gestión SRL, empresa educativa que es el Instituto Santa Bárbara de Concepción. Su turno, doctora. Muchas gracias, Federico. Bueno, un gusto poder compartir este espacio dentro de este evento referido a transparencia. Agradezco a ACDE por la invitación en la persona de Federico Lanati y en realidad quiero, gracias Federico y a mis colegas panelistas, yo estoy acá en representación de la Mesa de Diálogo de Tucumán. Les cuento, a inicios del año 2020, por iniciativa de Monseñor Carlos Sánchez, el arzobispo de Tucumán, y su equipo de Pastoral Social, se constituyó la Mesa de Diálogo de Tucumán con 13 instituciones de la sociedad civil, entre las cuales, una de las cuales justamente es ACDE, que participa de la Mesa de Diálogo de Tucumán. Están las universidades, Nacional de Tucumán, Tecnológica de Tucumán, la Universidad Nacional de Santo Tomás de Aquino, la CGT, la CTA, el Clúster Tecnológico, la Federación de Mutuales, la Sociedad Rural de Tucumán. En realidad, digamos, eso es una mesa de diálogo bastante amplia, representativa de las instituciones de nuestra provincia. El objetivo en ese momento de la Mesa de Diálogo de Tucumán era poder trabajar en forma conjunta a partir de diagnósticos de los problemas y de las inquietudes que tenemos todos los tucumanos y buscar soluciones que sean efectivas y de manera consensuada, conjunta de las instituciones que son miembros de la Mesa de Diálogo. Es así que se constituyeron 2 equipos asesores, uno para el ámbito de la economía, otro para el ámbito de la justicia, jurídico, y a partir de un diagnóstico que se hizo en la Mesa de Diálogo, se vio como algo muy prioritario que en realidad Tucumán cuente con un marco normativo de acceso a la información pública. Para eso se trabajó en un anteproyecto de ley que consta de 38 artículos y 1 de forma, que en el equipo jurídico asesor, técnico profesional de esta mesa de diálogo, participan y fue una de las mentoras principales de este anteproyecto, la doctora Carmen Fontán, y con la colaboración valiosísima del doctor Luis Iriarte, del doctor Juan Carlos Veiga y del doctor Marcelo Vilone. A su vez, el anteproyecto tuvo el aporte de las 13 instituciones que conforman la mesa de diálogo.
Tucumán, junto con La Pampa, Formosa, La Rioja y San Juan, constituye una de las 5 provincias que no tienen ley de acceso a la información pública, que no tienen una ley de transparencia, considerando las necesidades que aquí se han planteado, tanto Ezequiel como Agustín, respecto de la necesidad de contar con este marco normativo. Entonces, desde la mesa de diálogo, a partir del diagnóstico, se planteó este anteproyecto y se lo puso a disposición de la sociedad. Ya les voy a contar cómo se realizó esto. El anteproyecto toma, digamos, como base fundamental los principios y estándares determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el acceso a la información pública es un derecho humano. Es un derecho humano que surge del derecho a la libre expresión y que permite conocer exactamente cuál es la gestión del Estado. O sea, en este caso en particular es fundamental la participación del ciudadano, y el ciudadano participa a partir de que tiene acceso a la información y puede de alguna manera participar, digamos, de fortalecer la democracia. Además, el anteproyecto prevé una serie de mecanismos que nos ayudarían a combatir la corrupción, a que los funcionarios, uno pueda evaluar la gestión estatal y por otro lado pueda de alguna manera ver si se está cumpliendo con el mandato que cada uno de ellos ha recibido. La información, en este caso el anteproyecto prevé que se la tiene que brindar sin necesidad de que se acredite por parte del ciudadano o de la persona o de cada uno de nosotros un interés específico en esa información. Y además que haya o que exista alguna afectación personal. Y por otro lado, las excepciones que prevé el anteproyecto son mínimas. El anteproyecto se basa en 2 principios fundamentales, el de la máxima divulgación y el de la transparencia y publicidad. El de la máxima divulgación prevé de alguna manera que la información de interés público es propiedad de las personas, no es propiedad del gobierno, no es propiedad del Estado. O sea, todos nosotros tenemos este derecho y lo tendríamos que estar ejerciendo. Por otro lado, que el acceso a la misma no es un favor que nos hace el Estado o el gobierno en dárnoslas, no es una gracia, sino que es el ejercicio pleno de un derecho. Y además, que la posibilidad de reservar o no disponer determinada información sea solamente por excepción. El proyecto prevé también, en términos del principio de publicidad y transparencia, que uno puede contar con la información y, por lo tanto, como ciudadanos, ejercer el control democrático de la gestión de gobierno, o sea, lo que llamamos el control social. Nosotros, ciudadanos, controlamos la gestión de los gobiernos a que nosotros hemos elegido. Y eso nos permite de alguna manera cuestionar, indagar, considerar si se están cumpliendo las funciones para las cuales hemos dado esos mandatos. Por otro lado, el anteproyecto prevé que el acceso a la información tiene que ser fácil, rápido, la información tiene que estar actualizada, los motores de búsqueda de la información tienen que ser de fácil acceso para cualquier ciudadano, no engorrosos, no entrar a un portal y perdernos en el procedimiento en el cual uno busca la información. El anteproyecto prevé un procedimiento administrativo que tiene que llevar adelante el Estado provincial para poner esta información para acceso de todos. La mesa de diálogo entonces vio como importante establecer este régimen jurídico propio para Tucumán y no adherir directamente a la ley 27.275, que es la del orden nacional, sino que directamente se pensó en un marco normativo propio para nuestra provincia. Por otro lado, el anteproyecto tiene una enumeración de principios en los cuales se sustenta
son 15 principios, varios de los cuales han sido mencionados tanto por Ezequiel, Agustín y en lo que les acabo de comentar. Tiene, por otro lado, la presentación de un régimen general donde enumera los sujetos obligados, que es en realidad a modo enunciativo. Los sujetos obligados a dar la información, el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos descentralizados, los organismos autárquicos, y acá es muy importante uno de los aspectos del sujeto obligado, que es todo tipo de institución, fundación, empresa, organización que reciba fondos públicos. Por lo tanto, piensen ustedes en el sinnúmero de clubes, fundaciones, asociaciones que reciben una partecita de fondos públicos. Estarían obligados a rendir cuentas sobre esos fondos que reciben. El enunciado del anteproyecto es meramente enunciativo porque prevé que se incorporen otros sujetos obligados de organismos que fuesen a crearse hacia el futuro. Por otro lado, plantea un procedimiento sencillo para acceso a la información y un procedimiento para las vías de reclamo. En ese caso, digamos, el anteproyecto de Tucumán, los plazos son menores a lo que plantea la ley nacional. Respecto al organismo de seguimiento y contralor, es una comisión que se crea de acceso a la información pública como un ente autárquico, en donde el anteproyecto prevé, digamos, cómo elegir esa comisión, el tiempo de funcionamiento, el alcance de sus funciones, etc. Y un capítulo muy importante que le denominamos el de la transparencia activa. ¿Qué es la transparencia activa? Es toda esa información que debe ser publicitada por los diferentes sujetos obligados sin necesidad de que haya que ir a pedirla, sin necesidad de que la vayamos a requerir. Por lo tanto, el anteproyecto plantea un listado, diríamos, de información que cada sujeto obligado debe poner en sus portales, que cada sujeto obligado tiene que actualizarla cada 3 meses, cada 6 meses, donde de pronto tiene que estar no solamente el presupuesto que se recibió o se maneja, sino qué se hizo con los fondos. Ese listado, que le llamamos de transparencia activa, permitiría que todos estos organismos tengan en sus páginas oficiales y en sus portales la información y que no haya que ir a pedirla o a requerirla, y tampoco que quede a criterio de quien tiene que darla cuál es la información que se tiene que publicitar. Este anteproyecto, que es fruto de la mesa de diálogo, se terminó a finales del año 2021, se lo presentó a la presidencia de la legislatura de Tucumán, se lo hizo llegar a cada uno de los legisladores que integran el Poder Legislativo, se lo puso a disposición de la Gobernación, del Poder Ejecutivo, y se lo hizo conocer a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. O sea que es un anteproyecto que está en poder de todas las personas que hoy tendrían las posibilidades de analizarlo, evaluarlo y ponerlo en marcha. Está en cada uno de estos funcionarios para su análisis y esperemos que no esté escondido en algún cajón de un escritorio. En realidad este ha sido el aporte concreto de la mesa de diálogo y la verdad que un orgullo poder decir que cuando uno analiza una problemática de Tucumán, no solamente se queda en el diagnóstico y en el análisis, sino que hace un aporte concreto a esta realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempito para acceder a las preguntas. He recibido muchísimas preguntas de ustedes. Vamos a ver cómo las vamos canalizando. Tenemos 5 minutos para que ustedes puedan responder en esos 5 minutos, así que el desafío es de ustedes. Pero, claro, ustedes... Pero no preguntas vos, pregunta el público, ¿no? No, yo no pregunto. No, tranquilo. No, muchas gracias.
Ustedes le han tirado un desafío a todos nos han tirado un desafío y la necesidad de que seamos protagonistas de todo eso. Y me parece que en las preguntas les han devuelto algunas cosas, porque hay quien pregunta, ¿cuánta transparencia de datos creen que debería tener una empresa? ¿Quién se anima a esa? Sí, Mónica. Yo pienso que una empresa está comprometida con la sociedad y en las empresas se llevan a cabo, digamos, nuestras principales actividades productivas, de trabajo, de servicios. Una empresa, su conducción o su dirección es la que pauta el compromiso con la sociedad. Por lo tanto, tiene que haber un importante involucramiento de su dirección, de los mentores de esa empresa. Y entonces la información tiene que ser transparente para cada uno de los miembros de su propia empresa hacia adentro. En la empresa no es bueno trabajar con el secretismo. Cuanto más compromiso haya de su conducción y su dirección respecto a sus empleados, a los miembros de su comunidad empresarial, a los clientes, a los proveedores, vamos marcando un rumbo de transparencia. Y eso sí creo que desde el punto de vista de la conducción de una empresa, si hay compromiso de su dirección, se puede llevar a cabo. Gracias. Ezequiel, capaz que esta es para vos, es para todos, pero de todos modos por ahí. Dice, ¿cómo se debería generar conciencia de que somos importantes en esto, ¿no? A ver, la pregunta bien amplia y por un lado yo soy más afín a pensar en crear conciencia de que podemos hacer cosas puntuales, concretas y con un objetivo específico. Y este es un ejemplo, digo, este tema y este panel es un ejemplo de que se puede hacer algo en relación a la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno en base al derecho, que es un derecho humano, a acceder a información pública. Con eso, desde el periodismo, que tiene un rol importantísimo, hasta ustedes como empresarios y empresarias pueden hacerlo valer, hasta cualquiera de nosotros en nuestro rol de ciudadano tiene que hacerlo valer, tiene que pensar dentro de sus diferentes actividades cómo empezar a ejercer ese derecho. Digo, vamos a pasar de cero, porque hay ámbitos donde prácticamente es cero el ejercicio de ese derecho, a 1, a 2, digo, y lentamente transformarnos deberíamos en una sociedad más participativa en relación a la rendición de cuentas. Esto es incremental, además, digo, cuanto más se conoce ese poder que tenemos, más se van a interesar nuestros vecinos en hacer algo parecido, la sociedad de fomento, la pequeña organización. Digo, tenemos que empezar a movernos lentamente en entender que nuestro rol en esta sociedad y en esta democracia es otro al que tenemos actualmente. Digo. Entonces, si de a poco vamos pensando y convenciendo a alguien en realizar algún tipo de actividad, y hay muchas organizaciones en el país y en algunas provincias, lamentablemente, y Tucumán es una de ellas, tiene mucha organización, hay provincias que tienen muy poquito. Cualquier aporte, cualquier intervención en el trabajo que esas organizaciones hacen, ya es un aporte fundamental. Gracias. Agustín, te tiro problemas. Hay alguien que nos plantea, ¿cuánto le costó al diputado Mario Leito viajar a Qatar? No, bueno, sí, hay que preguntarle al diputado, pero por ahí vos nos podés guiar, nos podés decir, che, ¿por dónde se podría buscar esa información? Por ahí puede servir como para ayudarnos a que cuando nos sale una pregunta, ¿por dónde vamos? Bueno, no me digas a mí, por favor, reclamale a la audiencia.
No, bueno, la a idea ver. es por dónde, cuál sería Sí, el camino, ¿no? En realidad se lo voy a devolver a Ezequiel. El diputado nacional, Mario Leito, es diputado nacional, integra el Congreso de la Nación, ¿estamos? Lo interesante sería, corregime si me equivoco cualquier cosa, Ezequiel, preguntarle al Congreso de la Nación, vía el acceso a la información pública nacional, que sí está, Sí. los ingresos que tiene el diputado. Como la dieta. Eso nos daría una idea de si le cierran los números para pagar el viaje a Qatar, que creo que está bastante caro, ¿estamos? Sí, y seguramente él va a decir... Bastante bien, digamos, ¿no? O sea, bien, ha salido de... Pero ahí también está Agrego- la AFA, no sé si eso debería darnos información o no. Agrego lo que dice Agustín y después la pregunta sobre el AFA. Le podemos preguntar cuál es el régimen de vacaciones que tiene el diputado, cuántas vacaciones ha tomado en el pasado, si se ausenta con algún motivo durante este tiempo, si tiene algún permiso especial para viajar al Mundial. No conozco el rol que tiene la AFA. La AFA es una organización que si recibe subsidios estatales, que imagino que sí, tiene la obligación de informar en relación a ese presupuesto que recibe, y hay que ver, no conozco bien el caso, pero habría que ver si se puede preguntar a la AFA algo en relación a este diputado que parece que está haciendo algo que no cae simpático. Mónica. En el caso planteado, el ejemplo también pertenece a un club de la provincia de Tucumán, es autoridad de acá, y es un club que recibe fondos del Estado. Por lo tanto, tendría que haber la obligación del club de hacer una rendición de cuentas de los subsidios que recibe y ver en qué se aplicaron esos fondos. O sea que existiría una tercera vía, además del Congreso Nacional. Me quedo sin tiempo para las preguntas, pero una cortita es si serviría para ayudar a la ley y a que esta ley salga, que algún municipio tomara la iniciativa de este tipo desde el municipio, digamos, ¿no? Sí, el anteproyecto prevé que invita a los municipios a adherir, pero la verdad que el municipio tiene la autonomía posible para, a través de una ordenanza de su consejo deliberante, marcar un marco normativo que implique que el intendente de cada municipio publicite, incluso el consejo deliberante, toda la información que está prevista incluso en el propio anteproyecto. Por supuesto que sí, incluso una comuna no necesita de tener la ley aprobada para que se pueda ejercer desde un municipio o desde una comuna. ¿Y por sí o no? ¿Haría falta hacer una campaña de firmas para apoyar a la ley? Sí, creo que sí. Nosotros lo pusimos, la compartimos además de la mesa de diálogo y que la hicimos llegar formalmente a algunas fundaciones de bastante trabajo acá en Tucumán, y sí, sería buenísimo poder contar con el apoyo y la adhesión de todos los que están acá. Ahora yo le hago una pregunta a Federico. También estaría muy bueno que vos, que tenés la posibilidad de preguntarle a los involucrados por tu trabajo, si tienen el compromiso, si llegan a ser gobierno, de llevar a cabo esta iniciativa. Sonamos. No era así el planel, pero bueno. No, agrego que muchas veces para este tipo de iniciativas hace falta identificar algunas figuras públicas que pueden ser influencers en redes sociales, o ayer hablaban de un humorista muy famoso. Pensar en alguna figura que empuje la ley de acceso a la información pública, porque ahí es mucho más difícil para los legisladores bloquearlo, ¿no? Que pareciera que tienen ganas de bloquearlo. Ezequiel, Mónica, Agustín, muchísimas gracias. A partir de ahora tenemos unos minutitos de lo que se llama la experiencia, y les pido que nos concentremos ahora para escucharla a una colega mía, a una periodista que ama el periodismo, a una periodista que sabe defender los derechos, las libertades, y a una periodista que no la pasa bien por hacer eso. Irene Benito, con ustedes en la pantalla. Hola, soy Irene Benito, soy periodista, soy abogada, soy tucumana, trabajo en La Gaceta. En esta oportunidad los acompaño a distancia. Agradezco a ACDE por la invitación
a este segundo encuentro regional y celebro que se hayan reunido con el lema de hacer algo, de tomar cartas en el asunto y actuar, y que uno de los temas de esa agenda sea la transparencia. La transparencia es una cuestión a la que he dedicado casi toda mi carrera periodística. Entonces, podría decir muchas cosas, pero prefiero que los distinguidos expositores, que son personas muy calificadas y conocedoras, aborden el problema del reclamo de la transparencia y también lo que sucede cuando falta la transparencia. Yo simplemente quiero dejarles aquí algunos datos que me parece que son ilustrativos de la realidad, de nuestra realidad en Tucumán, y que pueden servir para entender la entidad del reto que existe cuando alguien se propone tratar de que haya más transparencia en esta provincia. Me refiero a algunas coberturas y algunos casos que la Gaceta desarrolló de manera exhaustiva y en los que yo he participado dentro del staff del diario. Por ejemplo, al caso de las valijas legislativas que trasladaban dinero en efectivo desde un banco hasta la legislatura, y ahí se perdía el rastro, ¿no? Recuerden que esto generó un gran escándalo, hubo muchísima indignación, pero ¿qué pasó? Nada. Nunca supimos, en definitiva, quiénes eran los destinatarios de este dinero. Los recibos no aparecieron, los legisladores no dieron explicaciones espontáneamente, la justicia tampoco quiso o pudo esclarecer las irregularidades. Esto hace juego con un ambiente de secretismo, hace juego con un ambiente de oscuridad, hace juego con sótanos. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque esa misma legislatura es un poder que no solo se ha resistido de manera, yo diría, tenaz y muy persistente, casi diría como una política pública, a la sanción de leyes de transparencia como la Ley de Acceso a la Información Pública o como la Ley de Ética Pública. Tucumán no tiene ninguna de esas legislaciones que están vigentes en la órbita nacional desde hace años y que han permitido debates y avances que con sus limitaciones son de alguna forma pasos que permiten crecer a las instituciones, permiten la participación ciudadana y fortalecen finalmente la democracia y la república. La legislatura de Tucumán no solo, como decíamos, ha permanecido ajena a ese movimiento de transparencia que ha habido y que sigue existiendo en el país, sino que también es una legislatura que se resiste a rendiciones de cuenta elementales. No se sabe a ciencia cierta cómo gasta un presupuesto que está entre los más altos del país. No se sabe cuántos empleados trabajan allí. Este año la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dijo que no podía dar a conocer, no podía ordenar la difusión de esos datos porque podrían implicar una persecución política hacia quienes trabajaban en la legislatura, ¿no? Algo que no se discute, que sucede en el Congreso de la Nación. Bueno, aquí en Tucumán se ve como una amenaza, ¿no? Se ve como una amenaza el acceso al staff de la legislatura. Pero si uno hace memoria y se remonta todavía un poco más atrás, puede recordar que tampoco se sabe, nunca se supo cuál fue el presupuesto que la legislatura destinó a la construcción de su sede actual. Esa sede que fue inaugurada con bombos y platillos por el jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur, cuando era vicegobernador. Bueno, esto muestra un estado de cosas, muestra un ambiente, muestra una naturalización de la oscuridad institucional y también explica por qué en Tucumán de alguna forma sentimos, sospechamos que la corrupción está en todas partes, que los abusos de poder están totalmente descontrolados,
que basta con mover una baldosa para que salte un escándalo. Vivimos en un estado realmente de zozobra porque la confianza en la decencia y en la honradez de nuestras autoridades es baja. Y lo digo con mucha pena, con mucha lástima, porque como periodista y como integrante de la redacción de La Gaceta, siempre he confiado que la difusión de esta información podía movilizar a la sociedad y podía llevarla a exigir algo diferente. Y sin embargo, lo que se ve es la naturalización de estos sótanos, de estos pantanos, como le llama el sociólogo Juan Carlos Torre. Para mí es decidor que el año que viene se cumplan 40 años de la recuperación de la democracia y a la vez se cumplan 50 años de la vigencia de una ley aquí en Tucumán, la ley 3.981, que penaliza, castiga a quienes osen, se atrevan a difundir las declaraciones juradas de los funcionarios públicos obligados a confeccionarlas. Fíjense, 2 aniversarios tan distintos, pero a la vez 2 aniversarios que pueden estar conectados, que pueden tener alguna clase de relación benéfica para la comunidad si podemos fijar nuestra atención en ellos y definitivamente decir que es inadmisible que en la provincia de Tucumán se pueda castigar a quienes divulguen las declaraciones juradas, es decir, los patrimonios de quienes gobiernan. Lo dejo aquí planteado como un reto, un desafío para ustedes, dirigentes empresarios que se han encontrado con el deseo de hacer algo, de actuar. En temas de transparencia se cae a menudo en generalizaciones o en reclamos vagos, ¿no? En reclamos demasiado abiertos. Creo que hay que empezar por cosas muy concretas que permitan ir desandando este camino que nos ha llevado hasta este punto de grandísima inquietud, de grandísima falta de mínimos estándares de rendición de cuentas. Bueno, aguardo con expectativa que este mensaje y los mensajes de los demás oradores estimulen una acción que vaya en ese sentido. Porque sin datos y sin evidencia, sin conocer lo que pasa, es muy difícil que podamos tomar decisiones que nos ayuden a crecer como sociedad. Les dejo un saludo, gracias por su tiempo, gracias de nuevo a ACDE por la invitación y hasta pronto. Bueno, ¿tengo micrófono? Hola. Simplemente para cerrar, cuando comenzó la mesa no me salía la palabra transparencia, me costaba. Y la verdad que creo que nos podemos bajar contentos de esta mesa porque la palabra transparencia tiene que tener fuerza, tiene que estar en mayúscula para que la podamos expresar todos. Una palabra que además, una pequeña palabra y como han dicho acá, una mínima pregunta nos da un poder brutal como ciudadanos y nos hace participar para que podamos cambiar, para que podamos transformar con una simple pregunta, con una simple palabra, como puede ser transparencia. Acá ha dicho que nos organicemos, nos han pedido que nos organicemos, que tomemos conciencia de que lo público es nuestro, que lo público no es lo que nos dicen ni lo que nos están dando por migajas, es nuestro. Nosotros lo tenemos que pedir y hacerlo valer y respetar. Nosotros nos tenemos que cambiar la forma en la que estamos organizados, son nuestros empleados. Y por último nos han dejado deberes para la casa. Firmar, preguntar, comprometernos, dar información y dar ejemplos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los disertantes, gracias a Federico como moderador. Llegamos al final de la primera parte de esta mañana, los invitamos a todos a tomar un café y en unos minutos más nos reencontramos para seguir con la agenda. Viene un panel de compromiso social que está muy bueno, no se lo pierdan. Recuerden, va apareciendo el código QR en la pantalla, respondan las preguntas de la encuesta. Y también los invitamos a que participen de la experiencia de realidad inmersiva que nos están ofreciendo los chicos de PIX, Emprendedores de Salta, a quienes vamos a tener esta tarde acá sobre el escenario. Están ahí afuera junto con el café mostrándonos lo que hacen. Muchas gracias a todos.